Dicen que los grandes logros se construyen con confianza y unión. Hoy FinanCop cumple 26 años de historia, 26 años de trabajo conjunto con nuestras asociadas, con el sistema financiero popular y solidario y con todos quienes creen en la cooperación como camino de desarrollo. Este aniversario es una fiesta de unión, gratitud y esperanza, porque en FinanCop se trata de todos. Estimados señores representantes de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, estimado Juan Carlos de la Hoz, representante del BID en Ecuador, estimado Luis Tomaszewski, vicepresidente de Cresol Basser y demás funcionarios de esta querida institución, señores representantes y funcionarios de entidades cooperativas de países hermanos que hoy nos acompañan, señores miembros de la Asamblea General de Representantes de FinanCop, señores directivos del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia, señores representantes y colaboradores de nuestras cooperativas y mutualistas socias, señores representantes y colaboradores de nuestras entidades amigas, señores expositores que nos acompañan. Sean bienvenidos a nuestro evento de aniversario. Hoy es un día muy especial, pues celebramos 26 años de vida institucional de su caja central, FinanCop. Un momento importante para agradecer por su confianza que ha permitido este tiempo de trayectoria. Para iniciar, vamos a recibir al doctor Marín Bautista, gerente general de la Caja Central FinanCop, quien dará nuestras palabras de inicio. Muy buen día con todas y con todos. Nuestro saludo a los representantes de todas nuestras cooperativas y mutualistas socias. 147 instituciones tiene FinanCop. Nuestro saludo al representante de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ingeniero Freddy Monge, intendente nacional. A nuestro ilustre amigo Juan Carlos de la Hoz, representante del BID. También a los representantes del BID que ayer estuvimos en una reunión de trabajo, Terry y Juan Muchenao. A los representantes del Movimiento Cooperativo del Brasil, a Luis Tomaszewski, vicepresidente de Cresol, también a los amigos del Brasil, de Sicredi y de Sicop, que estuvimos una jornada ayer, a los amigos de Bolivia, a los amigos del Perú y a los invitados especiales. Es un honor darles esta bienvenida a los 26 años de vida institucional de la Caja Central FinanCop. Quiero señalar en este momento también qué es el sistema cooperativo de ahorro y crédito del Ecuador. El sector financiero popular y solidario. Amigos, representamos el 28% en activos del sistema financiero nacional, con una membresía de socios de más de 6.100.000. Fíjense lo potable que es, lo vigoroso que es nuestro sistema de la economía popular y solidaria. Un dato adicional, representamos en cartera de microfinanzas especializada en las cooperativas el 62%
de la cartera especializada de todo el sistema financiero nacional. Fíjense la importancia, fíjense cómo el sistema de la economía popular y solidaria llega a las poblaciones, cómo las cooperativas llegan a sus territorios, en sus localidades y coadyuvan al desarrollo de sus comunidades a través de servicios financieros, ahorro, créditos responsables y también inclusión financiera. También las cooperativas brindan educación financiera. Es potente. Hace 26 años, en el Ecuador vivimos una de las crisis financieras más duras de nuestra historia. Muchos bancos fueron liquidados y otros tipos de organizaciones, y las cooperativas pudimos blindar para que no haya el efecto contagio, y lo logramos. Y luego de todo este trajín, en el año 1999, conjuntamente con la Confederación de Cooperativas de Alemania para el Desarrollo del Cooperativismo en Ecuador, formulamos algunas reflexiones y luego de esas reflexiones presentamos un proyecto, un perfil, y convocamos a una reunión como esta para conversar del impacto de esa crisis y de cómo blindar a las cooperativas. Pero allí en esa crisis nació la idea de constituir un organismo financiero cooperativo alternativo para las cooperativas que tengan que digamos, nos fijamos un propósito. Digo nos fijamos porque tuve el honor conjuntamente con 13 cooperativas de poner la primera piedra de la Caja Central Financop. Y dijimos, debemos tener un propósito, y el propósito es cómo fortalecer a las cooperativas de ahorro y crédito, cómo constituirnos como un mecanismo alternativo de financiamiento a las cooperativas y cómo mitigar riesgos de liquidez. Esa es la escritura de constitución de Financop en el año 1999, hace 26 años, en una fecha como hoy, agosto. Hay un camino recorrido y nosotros decimos también, no son números 26, hay que reflexionar en ese camino recorrido. Y decimos que no se trata de números tampoco, sino se trata de la confianza. Yo diría que la confianza es el activo más importante de nuestras organizaciones. Es el activo más importante de la Caja Central Financop. Y bueno, hemos hecho no solamente los servicios que nos dieron en el año 1999, sino hemos ido creciendo. Y un tema importante que sí quiero relevar es que en el año 2002, después de 2 años de vida de Financop, todavía pequeñita, nos propusimos un proyecto, solicitamos a la Superintendencia de Bancos que nos controle, porque dijimos, el autocontrol es bueno, pero el control es mejor, y quisiéramos nacer desde chico, empezar desde pequeños a estar controlados por el organismo de control de entonces, la Superintendencia de Bancos. Claro, en la ley de las instituciones bancarias no había esta figura de caja central. No había la figura de caja central, sino de cooperativas de ahorro y crédito,
pero gestionamos y logramos la incorporación al control de la Superintendencia de Bancos desde el año 2002, cuando luego de darnos la resolución de admisión, nos dio un plazo y un reto. Y ese reto era de $80,000 que teníamos de capital social, deberíamos cumplir al final del año $1 millón en capital social pagado. Eso fue toda una cruzada. Mucha gente de las cooperativas nos conocen, ya he estado yo en sesiones del Consejo de Administración de las cooperativas, con las gerencias, tratando de incorporar cada vez más cooperativas y lograr esa meta. Me acuerdo que tenía que lograr el 31 de diciembre del 2003 y el 24 de diciembre de ese 2003, con el aporte de la Cooperativa Andalucía, el Padrecito Pérez me llamó, teníamos buena relación, y nos dijo: Marín, ahí va el cheque, espero que con este completes. Y efectivamente pasamos el $1 millón. Y de ahí empezamos una carrera fructífera, siempre conversando con las cooperativas y ver qué más podíamos hacer como Caja Central para fortalecer a las cooperativas. Y siempre nuestra idea fue también brindar capacitación como valor agregado, y hemos hecho eventos como lo que hemos hecho últimamente, claro, más frecuentes, utilizando la tecnología, digamos, del Zoom, etcétera, de forma virtual. Ya la pandemia nos dejó con este tema, pero hemos ampliado servicios, muchos servicios. Digitalización, hoy día estamos rumbo a la interoperatividad con la plataforma, con las alianzas estratégicas que tenemos y con las cooperativas que están sumadas a este proyecto. Hay algunos temas importantes que quiero destacar. Hoy día tenemos un proyecto que se hace realidad, ya está aprobado, está acompañándonos el Banco Interamericano de Desarrollo en un proyecto de emisión de bonos sociales dentro de este concepto de sostenibilidad, con enfoque a género, a mujeres emprendedoras de todo el territorio nacional a través de nuestras cooperativas y mutualistas socias de Financop. Este es un trabajo fuerte, realmente nos costó bastante porque en el país no nos quedamos quietos, siempre hay movimientos políticos, económicos, seguridad, sequías, en fin, todas esas vicisitudes hemos superado y ya tenemos este tema. Vamos a emitir en los próximos meses, y con este financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo seguramente que vamos a llegar mejor a nuestras asociadas. Tenemos también con AECIT, con COFIDES de la Cooperación Española, ya un proyecto orientado a la sostenibilidad. Y esta orientación a la sostenibilidad también tiene que ver con temas de emprendimientos para emprendedores, para jóvenes, para mujeres, para todos los emprendimientos. Amigos, tenemos que apostar más por el país, tenemos que apostar más por nuestros socios, tenemos que arriesgarnos tal vez un poco más en este apetito de riesgos, pero también tenemos que fortalecernos. Aquí está nuestra autoridad de control. Tenemos que fortalecernos. Creo que hay algunos desafíos para fortalecer. El tema de gobernanza sigue siendo un tema fundamental. El tema de riesgos ya en la parte de gestión es otro tema muy importante. Nosotros como Financop
nos hemos echado al hombro por acuerdo de nuestros consejos de cómo apoyar en su gestión, y en esto hemos contratado expertos para ir al territorio, a las localidades y reunirnos en zonas. Tenemos 4 sectoriales, el país está dividido en 4 para FINANCOP, y entonces hacemos reuniones ahí presenciales y también seguimientos virtuales. En fin, hay muchos temas. Quiero señalarles que hay otros proyectos. Ayer estuvimos discutiendo otros proyectos con Terry, representante del BID también, y ese proyecto es cómo apoyar las zonas amazónicas. Por eso nos estamos uniendo varios países con el liderazgo de Terry del BID. Y entonces hay acuerdos. Ayer ya tomamos algunos acuerdos, hay pasos que seguir, pero hay formas. Creemos que nos falta fortalecernos un poco más y en esa dirección iríamos. Señoras y señores, quiero que disfruten de este evento. Siempre hacemos nuestros aniversarios con eventos técnicos, cómo damos un valor agregado a nuestras instituciones. La información es fundamental para tomar decisiones acertadas, informadas. Y en ese sentido le doy la bienvenida y adelante. Muchísimas gracias, doctor Marín, por sus palabras. Precisamente resaltamos las características que nos diferencian como sector. Ser resilientes y apoyar a nuestros socios, a nuestras asociadas, porque nuestro sistema siempre se orienta al bienestar de manera integral, pues siempre se trata de todos, como lo dice el eslogan de nuestra institución. Gracias a todos los presentes que hoy se han dado cita en este evento de aniversario. Para continuar, el día de hoy tenemos una participación muy especial. Vamos a recibir a Juan Carlos de la Hoz. Él es representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Ecuador. Y en el marco de este evento también nos va a ayudar con unas palabras de bienvenida. Muy buenos días. Inicialmente agradecer a FINANCOP, al doctor Marín por la invitación, por la apertura para que podamos colaborar, podamos tener una relación de largo plazo seguramente fructífera. Además, saludarlos a todos, a los asociados, a los mutualistas, caras conocidas con las que hemos trabajado en diversos ámbitos de la economía y del desarrollo en Ecuador. Para nosotros, como mandato institucional del grupo, porque somos un grupo que atiende con financiamiento público y también con BidInvest con financiamiento privado, un tema fundamental dentro de un ámbito de desarrollo económico sostenible es la inclusión financiera y el desarrollo local territorial. Y en ese sentido, confluye muy bien ese mandato institucional con el trabajo con el sistema de la economía popular y solidaria, con las cooperativas, por su capacidad de penetración territorial, su entendimiento muy granular de los desafíos económicos territoriales y además porque creo que no hay ningún otro sistema que conozca tan bien al ciudadano en las zonas más recónditas del país, desde donde existen siempre los desafíos principales de desigualdad y de falta de inclusión financiera. En la región hemos trabajado con el sistema de las cooperativas y también con créditos productivos porque claramente son factores determinantes para la reducción de la pobreza y especialmente en un ángulo que no siempre se entiende bien y es que uno de los males de nuestra sociedad es la desigualdad y especialmente en los temas de falta de inclusión financiera ciertos grupos que son afectados de una manera mucho más contundente. Mujeres, personas en situación de movilidad, personas mayores
grupos étnicos postergados, pueblos y nacionalidades. Entonces, en ese sentido, hemos hecho un esfuerzo para poder, con nuestra capacidad de financiamiento, poder llegar a esos segmentos vulnerables. Entonces, es muy interesante trabajar con el segmento de la economía popular y solidaria, no solamente por su tamaño en activos dentro del sistema financiero, sino porque estamos hablando de más de 6 millones de personas. Y allí las cooperativas conocen al microempresario, al agricultor, a las personas que están haciendo desarrollo productivo y que muchas veces están alejados del sistema financiero. Y la no inclusión financiera no es solamente un tema de falta de acceso a crédito, sino que eso redunda en falta de acceso a otro tipo de servicios financieros que los pone en una desventaja tremenda frente al resto de los ciudadanos. Hemos afortunadamente podido trabajar con diferentes segmentos. Recientemente estuvimos anunciando un proyecto que ya viene avanzando con CONAFIPS, que es para, a través del sistema de las cooperativas, dar crédito hipotecario, no solamente para el déficit cuantitativo de vivienda, sino al déficit cualitativo. Muchas familias viven en situación de hacinamiento, con falta de acceso a agua. Entonces, el sistema con su granularidad puede comenzar a resolver ese déficit histórico. Además, y como mencionaba el doctor Marín, nosotros tenemos un interés muy fuerte en el tema de Amazonía, principalmente por las desigualdades, y ahí también con CONAFIPS estamos trabajando para financiamiento en agronegocios en la región amazónica, con asistencia técnica y otro tipo de actividades. Y además, y yo creo que ese es un antecedente muy interesante, recientemente hicimos un bono temático con Jardín Azuayo, la segunda cooperativa más grande, que tiene una característica pionera que nos enorgullece a todos, no solamente los que trabajamos en este país y somos extranjeros, ya casi ecuatorianos, sino a los ecuatorianos. Es el primero en el mundo como un bono social de diversidad e inclusión, focalizado esencialmente en mujeres, en poblaciones migrantes, o sea, muy vinculado a nuestros mandatos institucionales. Además, creo que es un ejemplo interesante el de Jardín Azuayo, porque es una relación financiera y de apoyo de más de una década, donde hemos ido evolucionando con productos financieros para tener un bono temático de inclusión que además tiene incentivos financieros al cumplimiento de metas, lo cual es un reflejo del interés de todos en que podamos tener el mayor impacto con los recursos. Entonces, como lo decía, también estamos trabajando con Financop. Seguramente tendremos una transacción que cumple varios objetivos. Seguir trabajando por profundizar el mercado de capitales. Además, movilizar, porque al banco, al BidInvest, no le interesa solamente comprar las colocaciones, sino comprar una parte y poder atraer a otros actores, no solo nacionales, sino internacionales. Y eventualmente, ojalá en el mercado de capitales, darle la posibilidad a los ciudadanos que puedan participar en las emisiones y en las colocaciones. Y un elemento, para terminar, muy interesante de esa relación que estamos teniendo con Financop, es que nosotros, y también por mandato y convicción, no solo somos un actor de financiamiento, sino que nos interesa mucho acompañar a los clientes con asistencia técnica para mejorar la gobernanza, para mejorar sus sistemas. Entonces, vamos a trabajar conjuntamente para que haya un tablero de impacto, de manera que la institución pueda medir de manera más rigurosa y granular el impacto de sus actividades financieras y de acompañamiento. Por último, siempre celebrar que son 26 años de vida institucional, guambrita, como decía el doctor, y que la celebración pase por un evento técnico. Creo que siempre es relevante que actores importantes del país puedan debatir sobre la coyuntura, lo que está pasando con los cambios regulatorios, cuáles son las oportunidades, cuáles son los desafíos, y que colectivamente podamos construir un mejor sistema y un mejor país. Nosotros, como grupo, seguiremos contribuyendo a mejorar la vida de los ciudadanos, como es nuestro mandato y nuestra profunda convicción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos de la Hoz.
por sus palabras. Y sin duda este proyecto va a traer mucho esfuerzo de parte de FINANCOP y también de seguro su apoyo, el apoyo de nuestras socias, con lo cual vamos a sacar los mejores resultados en beneficio de sus asociados y de la comunidad en general. Es lo que nosotros esperamos, es lo que seguro se va a hacer. Y como ustedes saben, este evento va a tener diferentes escenarios. Primero vamos a empezar con charlas técnicas, vamos a hacer paneles, vamos también a tener momentos de interacción. El día de hoy tenemos la participación de algunas cooperativas que nos visitan de Perú, de Bolivia, tenemos cooperativas de Brasil. Entonces es el momento de compartir y entablar lo que es el cooperativismo. Les invitamos a todos a realizar esto y también les comentamos que después de todas estas charlas técnicas vamos a tener un evento social en el cual queremos también que todos nos acompañen. Pero vamos a entrar en sí al principal evento que tenemos, que son la charla técnica como tal, nuevos escenarios y desafíos promueven la resiliencia cooperativa. Y en base a esto, nuestro primer panel es el sector financiero popular y solidario ante nuevos retos, escenarios, reflexiones y oportunidades. Para lo cual voy a invitar a los participantes de este panel, por favor, a pasar. El economista Alberto Acosta Burneo, experto analista económico, doctor Augusto Garzón, presidente de Ikigai Governance, y el magíster Santiago Basabe, experto politólogo. Tomemos por favor asiento y también vamos a dar la bienvenida a nuestra conductora del día de hoy. Ella es Diana León, con quien ustedes van a poder realizar todos estos análisis técnicos y diferentes charlas. Sean nuevamente bienvenidos y disfrutemos de este programa. Mejor por acá, sí. No tan lejos, en tal caso. Muy buenos días, muchísimas gracias por haberme invitado a este panel y a diferentes paneles que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Muchísimas gracias a nuestros panelistas también por acompañarnos, por darnos un tiempo en su apretada agenda, por supuesto. Muchísimas gracias. Y vamos a empezar hablando en este panel, el sector financiero popular y solidario ante nuevos retos, escenarios, reflexiones y oportunidades. Así es como se lo ha definido. Y quisiera el día de hoy vamos a organizarnos un poco. Alberto, quisiera empezar contigo y obviamente aquí vamos a tratar de hablar primero de una perspectiva más general y luego ir profundizando en ciertos temas. Pero como economista y analista financiero, por supuesto, quisiéramos que nos des una lectura del panorama económico actual. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Estamos frente a una recuperación económica. Eso, algunos indicadores lo demuestran. Por el lado de la liquidez está aumentando significativamente. Hay tres fuentes importantes de liquidez. La una son las exportaciones muy resilientes. Incluso el año pasado, un año de contracción económica, a las exportaciones les fue bien y siguió subiendo la exportación. Hemos alcanzado un superávit comercial récord. Sí, es una buena y una mala noticia. La buena noticia es que a las exportaciones les está yendo bien. La mala noticia es que el mercado interno, la economía interna ha estado poco dinámica y por eso las importaciones cayeron el año pasado. Por eso es que tenemos ese superávit tan grande. Pero por el lado exportador está generando una fuerte inyección de liquidez de la economía. Una segunda fuente de liquidez son las remesas. Las remesas también siguen subiendo y los anuncios de impuestos ISD de Estados Unidos lo que ha hecho es acelerar el envío de remesas. Incluso los anuncios de deportaciones masivas. Vamos a ver si es que es sostenible, porque muchas de estas remesas probablemente sea también de gente que dice cualquier rato me capturan y me deportan, prefiero mandar el dinero mientras pueda, vender los activos y mandar el dinero. Y la tercera fuente es el financiamiento externo que consigue el gobierno. El programa del Fondo Monetario le garantiza que sea más el dinero que recibe
que el que tiene que amortizar al exterior. Entonces son tres fuentes externas de liquidez, la liquidez sube, esto se ve reflejado en depósitos que están subiendo tanto a nivel bancario como a nivel cooperativo, incremento fuerte de depósitos, pero ahí entramos a unos desafíos estructurales dentro de este entorno y dice, bueno, todo maravilloso y me dicen, pero ¿y dónde está toda esta maravilla? Vemos que hay desafíos estructurales todavía y si vemos a nivel específicamente del sector cooperativo, vemos que el crédito sigue contrayéndose en relación al año anterior. Entonces, los depósitos sí están creciendo aceleradamente, pero el crédito todavía no pasa a terreno positivo. Sí es importante decir que ha cambiado la tendencia. Hace poco la tendencia era todavía hacia una mayor contracción. Ya no es esa la tendencia es a que la contracción se va reduciendo y en los próximos meses o semanas deberíamos poder esperar que el crédito en el sector cooperativo pase nuevamente a terreno positivo. Dentro de este entorno, bueno, seguiremos profundizando, creo que se acabó el tiempo, hay que seguir profundizando sobre los desafíos específicos del sector cooperativo. Quiero continuar contigo, Alberto, porque efectivamente al inicio te escuchábamos y decíamos que bien, ¿no? Ese escenario. Pero definitivamente también hay que enfrentar un déficit fiscal, ¿no? Que lo conocemos con caída en los ingresos, aumento del gasto corriente, el endeudamiento también. Entonces, ¿cómo podría el gobierno enfrentar finalmente este déficit también? Bueno, vemos que estamos viviendo un proceso de ajuste que ya llevamos 10 años tratando de adaptar el gasto fiscal a la nueva realidad. Cayeron los precios del petróleo hace una década y nos encontramos con un Estado sobredimensionado. Y ese proceso continúa, nuevos impuestos, nuevos recargos, de manera recurrente. Todo esto retira dinamismo del sector productivo, del consumo de los hogares, limita el consumo de los hogares. Y ese es el camino que vamos a seguir recorriendo. Este año va a haber nuevas reformas tributarias, nueva focalización de subsidios, se ha dado ya algunas, se van a dar adicionales del próximo año, entonces está dentro de la hoja de ruta. Y esto marca un entorno de desafíos ya específicos para el sector cooperativo, en donde uno de los desafíos importantes es el riesgo de crédito. La calidad de la cartera se ha deteriorado, tiene niveles de morosidad superiores a otros segmentos del sistema financiero. También hay un riesgo de cobertura. Si bien a nivel global hay un faltante pequeño de cobertura, pero si vemos ya a nivel específico de instituciones, sí hay instituciones que tienen faltantes de cobertura, una falta de provisiones para cubrir todos los riesgos esperados. Entonces hay un proceso de fortalecimiento necesario. Y hay un riesgo fundamental y crítico que es la baja rentabilidad. Y que sobre eso también tenemos que discutir un poco más adelante, pero la baja rentabilidad se ve reflejada en segmentos, sobre todo en cooperativas más pequeñas, que a nivel de promedios tienen rentabilidad negativa. Ese es el promedio del segmento completo. Claro, en las más grandes la rentabilidad es positiva, pero sigue siendo una rentabilidad muy baja. Estamos hablando que en el segmento 1 la rentabilidad es de 2,1% sobre el patrimonio, mientras, por ejemplo, en el segmento 3 es negativa, 1,6% sobre el patrimonio, o en el segmento 5 es negativa de 2,5%. Entonces, esos desafíos están ahí en el sistema, el tema de riesgo de crédito, el riesgo de cobertura y una baja rentabilidad. Gracias, Alberto. Santiago, con estos compromisos finalmente que existen de parte del gobierno, ¿cómo usted analiza ya al gobierno y también esa cara política, ¿no? Finalmente, ese panorama político. Gracias, buen día, gracias por la invitación. Me pongo acá la hora porque allá el tiempo está quieto, detenido. Como el país en algunos temas. O sea, yo creo que hay varias características, ahí empezó el país a ponerse sobre ruedas. Hay varias características, me parece, del gobierno, que sin poner nombres, fácilmente creo que podemos hacer mirar hacia atrás en alrededor de 17, 18 años y el escenario es relativamente similar. Hay un actor político hegemónico abiertamente que es el gobierno nacional, con muchas capacidades de capturar diferentes espacios institucionales, tanto a nivel del legislativo, que ahora es del mismo color, el partido del gobierno y la presidencia del legislativo y la mayoría legislativa, algunas instituciones de control que tienen cierta cercanía con el gobierno, para no hablar de injerencia, algo similar en el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura,
una consulta popular que se está cocinando ya y que difícilmente tendrá una respuesta negativa desde la población, y muy pocos espacios donde hay cierta diferencia o tensión con el gobierno. Pienso en la Corte Constitucional, por ejemplo, algunos sectores reducidos en realidad de opinión pública. En general, nuevamente, un actor que va ganando cada vez más poder, en buena medida por la esperanza que la gente todavía tiene, ¿no? O sea, la gente viene de un gobierno relativamente fallido, con muchas complicaciones, pero con algunas virtudes también. Me parece el gobierno del presidente Lasso, con un detenimiento no solo por el gobierno, pienso ya en Moreno, sino por una cuestión mucho más estructural, exógena, que fue la pandemia. A ese elemento hay que sumar el segundo, que tiene que ver con una ausencia de una oposición política. El país no tiene liderazgos políticos ni voces políticas que puedan ser una contraparte del Ejecutivo, una contraparte legitimada, una contraparte que al expresarse pueda generar la atención pública y no perder credibilidad por otras razones. Y el tercer elemento es que, en función de todo esto, el gobierno mantiene todavía un apoyo popular importante. Las últimas mediciones dan entre el 45 y el 50% de apoyo ciudadano. Entonces, con esos tres elementos en mente, la posibilidad de que el gobierno siga en este proyecto de generar más espacios de influencia, me parece que al menos en el corto plazo no se van a ver oposiciones de ningún sector. El movimiento indígena está muy debilitado y en general todo el ambiente es un ambiente enrarecido de apoyar al presidente para ver lo que pueda suceder. Y en ese aspecto, y con esto termino, las diferencias entre ahora y el 2006-2007 son mínimas en realidad. Son mínimas, pero finalmente viendo con una cara positiva finalmente los resultados. Sí, pero con un aditamento, que en ese periodo había recursos económicos para satisfacer demandas sociales. Ahora no existen. Y ese sí es un tema de fondo importante que me parece el gobierno no lo ha asumido en su real dimensión, que ahora no se ve, evidentemente. Acabo de mencionar que el apoyo popular es importante, pero me parece que en la perspectiva y en el proyecto político que me parece tiene el Ejecutivo, ese elemento puede ser importante y determinante en un momento dado. Augusto, de Ikigai Governance, ¿no?, que trabaja muy de cerca con organizaciones y directores, además, ¿no?, de instituciones. ¿Cómo usted, ya escuchándolo a Alberto y escuchándolo también a Santiago, cómo usted podría analizar el sistema financiero popular y solidario en la actualidad? Bueno, el sistema navega en la incertidumbre. Okay. Hay muchos cambios regulatorios, se vienen muchos desafíos y yo anoto tres pilares específicos. El impulso del gobierno cooperativo, proactivo, no dejar la incorporación de los directores independientes que le dan frescura y técnica a estos consejos de administración. El tema de un mapeo de riesgos mucho más exhaustivo, porque cuando se habla de la falta de provisiones o el margen reducido, quiere decir que en la gestión o en el modelo de gestión se está agotando ciertas herramientas. Y el otro son las alianzas. El sistema es basado en valores cooperativos y en el cliente. Esto genera cercanía con las personas, entonces las cooperativas pueden optar por alianzas para fortalecer este influjo. Creo que es indudable que debe haber coherencia, y me refiero a coherencia entre hacer, decir y pensar en una misma línea. El sector cooperativo atiende a la reducción de la pobreza y ese es el enfoque. Tiene que dar inclusión. El sector de las mujeres en el sector cooperativo representa el 57% de las socias, pero el crédito está alrededor del 24%. Entonces, si las mujeres son quienes dinamizan la economía, manejan el hogar, ¿por qué no hacemos políticas para dar más acceso a las mujeres? Lo mencionaba Juan Carlos de la Hoz, ese es uno de los temas, y el otro es el dashboard de monitoreo continuo o el tablero de control.
el sector cooperativo no se ha preparado para manejar crisis. Las ha superado, como dijo Marín, en muchas ocasiones, pero no se prepara con simulacros para manejar crisis. Y cuando viene un evento regulatorio, como el que estamos viviendo en este momento, la reacción es limitada y particularizada. Se le ve fragmentado al sistema, sin una posición única. Entonces me parece que tienen un trabajo que hacer en base a sus valores cooperativos. Bien. Gracias, Augusto. Y Alberto, justamente Augusto hablaba, ¿no?, de esos cambios regulatorios. Y ante la suspensión de la cláusula 11ª de la Ley Orgánica de Integridad Pública y la no existencia finalmente de una definición de la misma, ¿qué riesgos amenazan al sistema de cooperativas? Bueno, primero yo creo que hay que reconocer que sí existe una tensión permanente dentro de las cooperativas, dentro del modelo cooperativo, porque por un lado el mismo esquema de propiedad de las cooperativas, que son socios, no hay accionistas sino socios, eso incentiva a buscar el máximo beneficio para sus socios. Y eso implica en ocasiones pagar tasas altas en inversiones, implica también tratar incentivos para que las tasas del crédito no sean tan altas. Entonces, es una combinación que no es sostenible. Esto se soluciona evidentemente a través del gobierno corporativo, un buen gobierno corporativo, entender claramente que el bienestar de una cooperativa no es dar la tasa más baja del mercado. El bienestar de la cooperativa se logra cuando es sostenible, y para ser sostenible tiene que ser rentable. Una cooperativa no puede nunca olvidarse de la rentabilidad, pero eso no es tan natural en los incentivos de su esquema de propiedad, porque el esquema de propiedad es otro. Son socios, no son accionistas. En un esquema bancario, una sociedad anónima, está implícito en el esquema de propiedad, porque el accionista lo que quiere es utilidades, quiere rentabilidad. Pero en el sistema cooperativo no está implícito y tiene que venir dado desde afuera, desde el gobierno corporativo, desde que se alineen bien los objetivos, los incentivos. Entonces yo creo que este es un tema central que tiene que seguirse trabajando. El tema de gobierno corporativo yo creo que es uno de los grandes desafíos a nivel cooperativo para seguir mejorando la dirección, seguir mejorando la sostenibilidad con una visión de largo plazo, y eso se logra haciéndolas rentables. El sistema cooperativo tiene que entender que tiene que ser rentable, que si no, no hay beneficio a ningún socio, porque si la cooperativa tiene que cerrar el día de mañana, pues no ha terminado beneficiando a nadie, les ha hecho un daño a sus socios. Entonces, el punto de partida es la rentabilidad. Y eso, entonces, esta tensión permanente, claro, lleva al gobierno, a agentes de afuera, a decir, bueno, si es muy grande, hay el riesgo de que no sea rentable, rentabilidad baja, tiene que quebrar, y esto me causa un problema sistémico. El asunto aquí es que yo creo que es una decisión totalmente equivocada esa ley que se aprobó para querer forzar esa conversión de cooperativas en bancos. ¿Y por qué es totalmente equivocada? Primero, porque se está forzando. Otro tema muy distinto sería decir, tienen la posibilidad de transformarse en bancos. Perfecto, maravilloso. Las que consideren que esa es la ruta, pues que lo hagan. Pero es muy distinto decir, es obligatorio que lo hagan y yo decido cuál. Ahí hay un tema primero inicial de vulnerar la libertad de organización, libertad económica. Unos actores económicos que decidieron una forma de organización y no tienen por qué imponerles una distinta. Entonces hay un tema inicial fundamental. Pero hay temas también prácticos y problemas ya en la implementación. El primero es en la misma estructura de propiedades. Cambiar de una cooperativa a una sociedad anónima no es como decir me voy a cambiar de terno, me voy a poner un terno azul en vez de uno beige en vez del azul. Por supuesto, y tampoco es de la noche a la mañana. Y tampoco ¿no? es de la noche a la mañana. No sé si se me acabó el tiempo, pero todavía creo. Sí, todavía tenemos. Pero eso toma un tiempo. Entonces, dentro de uno de los desafíos está por el lado de la estructura de propiedad, se pierde ese principio de un socio, un voto. Y eso es un cambio importante, es un cambio organizacional, cultural importante. Hay una necesidad se diluye el carácter comunitario también y hay un menor poder de decisión de los socios minoritarios. Comienza a concentrarse el capital en un grupo de socios que son quienes van a decidir el futuro de la cooperativa. Entonces, toda la cultura organizacional cambia. Entonces, es un cambio profundo. Entonces, eso es por el lado de la estructura de la propiedad. Otro segmento de donde hay cambios es en el tema del gobierno corporativo, porque cambia la cultura y la lógica de la operación de la misma cooperativa. Ya no son, ya esa lógica solidaria, colectiva, es reemplazada por una lógica distinta, que es una lógica más bien una lógica de retorno del capital.
Entonces, eso también cambia el sentido, los objetivos. Las dos lógicas son igual de legítimas, igual de válidas. No estoy diciendo que la una sea mala y la otra sea buena. Ninguna de las dos son malas, ninguna de las dos son buenas. Son distintas. Entonces, eso significa que los incentivos son distintos también, y entonces cambiar de lógica de la noche a la mañana no es un proceso sencillo. Y un tercer tema importante es en la competencia, porque hay que la entidad que se cambia a sociedad anónima, primero que tiene que tratar de mantener a sus socios. Es un primer desafío, cómo mantiene a sus socios, pero al mismo tiempo tiene que competir, adaptar nuevos productos pensando en otros clientes. Entonces, hay un tema también, desafío competitivo. Entonces, al final del día, no es un proceso sencillo, no es un proceso para todos, es para las que están convencidas de que esa es la ruta, perfecto, que lo hagan, pero lamentablemente lo que se aprobó es una decisión obligatoria, arbitraria, que la toma la autoridad de control, que probablemente en muchos casos puede incluso llegar a crear más problemas que los que busca solucionar. Y aquí, un poco mencionar lo que ya han dicho algunas personas, ¿no?, acerca de esa transitoria, ¿no? Reemplazar la visión social de cooperativismo por un enfoque financiero tradicional es inaceptable y rompe con los principios rectores de la economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario. Aquí, Santiago, la pregunta sería para ti, ¿no? ¿Y hasta qué punto esas decisiones regulatorias están expuestas también a la politización e intereses coyunturales? Siempre están los intereses coyunturales, siempre está la politización. En políticas como la nuestra, no digo que esto sea lo óptimo, más aún cuando tenemos un gobierno que tiene un rasgo particular respecto a varios de los de América Latina, que es el hecho de que el poder político que se va acumulando está junto con el poder económico, y ahí diferenciar el un bolsillo del otro debe ser un ejercicio complicado. Y en esta línea hay un elemento adicional que yo quisiera colocar aquí, que tiene que ver con la vinculación entre el riesgo político y el riesgo económico, o cómo en la medida de que los escenarios políticos puedan cambiar puede tener afectación en el plano económico y en el caso específico de las cooperativas. Para diciembre, eventualmente, se viene una consulta popular en el caso ecuatoriano con varias preguntas, pero me quiero referir a dos que son fundamentales y que tienen que ver con este tema del riesgo político vinculado al económico. La primera es la posibilidad de la reducción de asambleístas. Que el discurso que se ofrece es que hay muchos asambleístas, que se gasta demasiado dinero en asambleístas y que por tanto reducir es una buena opción, tanto de bajar recursos como consecuencia de tener menos gente. Y suena bastante bien, pero políticamente suena muy mal. Si comparamos el número de asambleístas por cada 100.000 habitantes para tener un parámetro que sea comparativo a nivel de América Latina, Ecuador está de la mitad hacia abajo en el número de asambleístas por población. No somos un país con un número excesivo de asambleístas comparativamente con América Latina. En esa perspectiva, el argumento no es mayor. Y en el otro campo, que también es importante, quizás más importante, es que si se reduce a 71 asambleístas, el número de electores que va a representar cada asambleísta es mucho mayor y por tanto las distancias con las demandas ciudadanas es todavía más grave de lo que existe ahora. Pero a esto, y esto vengo con la cuestión del riesgo, es que si esto se aprueba en diciembre, en febrero tenemos elecciones nuevamente. Es decir, la estabilidad que requerimos para el ámbito económico y financiero en general, nuevamente en marzo se va a ver modificada, porque hay elecciones legislativas y hay una nueva correlación de fuerzas políticas. Y eso puede modificar también los escenarios actuales. Y el segundo tema es retirar el financiamiento de los partidos políticos, que también suena en principio como algo que se debe hacer, cuando efectivamente el problema de fondo no es el financiamiento, sino el número excesivo de partidos políticos. Porque si mantenemos tal cual están las cosas y retiramos el financiamiento público, no es que las organizaciones políticas de papel o los actores políticos de coyuntura van a dejar de participar, van a participar con más fuerza, no con los recursos públicos, sino con los recursos del narcotráfico y de la minería ilegal. Tienen que ver de dónde financiar. Si ahora mismo el narcotráfico y la minería ilegal financian
buena parte de las elecciones seccionales, con mínimos, elementales controles del Consejo Nacional Electoral. Sin esos mínimos y elementales controles del Consejo Nacional Electoral, lo que puede suceder en el país es que el nivel de filtración de ese tipo de economías ilegales, que ya es muy importante en el plano de la política, pueda crecer mucho más. Santiago, ¿y qué mensaje envía la suspensión temporal de la disposición 11ª, ¿no?, para que las cooperativas se vuelvan bancos con la Corte Constitucional? Bueno, es que ahí hay una tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional por un lado, y ahora entre el Ejecutivo y el sector de las cooperativas por otro lado. Es un permanente medir fuerzas en las que hasta ahora el gobierno ha salido adelante. Yo creo que la resolución de este tema que está en la Corte Constitucional va a depender de en qué medida esos 9 magistrados de la Corte tienen la entereza para afrontar los embates del gobierno, porque poder político para afrontarlo no lo tienen, porque no es su naturaleza, y lo que espera el país en estos días es ver cómo se resuelve. Hay una tesis que se plantea comúnmente en el sentido de que si los legisladores habrían legislado, valga la redundancia, mejor no habría estos problemas con la Corte Constitucional. Pero yo creo que esto no es por ignorancia, es una cuestión estratégicamente diseñada para tensionar con la Corte Constitucional. No es por falta de conocimiento, sino por un libreto político que está detrás de esto, precisamente para enfrentar al país respecto del poder que ahora mismo tiene el Poder Ejecutivo, básicamente. Augusto, cuando hablamos del sistema financiero popular y solidario, tenemos que hablar finalmente de confianza, ¿no? Entonces, justamente con estas reglas del juego, finalmente, que cambian a veces de manera muy repentina, ¿no? ¿Qué factores externos inciden finalmente de manera negativa? La confianza y la credibilidad son fundamentales como activos intangibles para construir relaciones, y en el sistema popular, financiero popular y solidario es fundamental. Las cooperativas son sociedades de personas, no de capital, y por ende son entidades sociales que crean vínculos con los seres humanos. Pero en el mismo momento tenemos 3 elementos: la disposición transitoria suspendida, tenemos una ley de transparencia que ya está en segundo debate y que a nuestro querido amigo Freddy Monge de la Superintendencia le otorga casi 80,000 unidades adicionales de supervisión, sin presupuesto, sin estructura y sin reglamentación. Entonces, ¿qué nos está diciendo el legislador? No hay confianza. Hay pronunciamientos respecto a la generalización de que las cooperativas no tienen mecanismos adecuados para prevenir el lavado de activos, lo cual es falso, porque están sometidas a muchos mecanismos, tienen oficiales de cumplimiento y tienen otros temas. Entonces, el escenario es políticamente incompleto. Pero hay un tercer factor, que es que la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera se está estructurando ya con un nuevo mecanismo y va a ser quien dicta las nuevas reglamentaciones. Así que a mí me parece que la complejidad está atada con mucha inseguridad jurídica que afecta al regulador, que afecta a los actores y que nos afecta a nosotros porque no podemos actuar. ¿Y qué buenas prácticas internacionales podrían adaptarse para reforzar finalmente esa confianza, esa competitividad y un buen gobierno, ¿no?, dentro del sistema financiero popular y solidario? A mi juicio son 3 elementos especiales. Alberto ya lo dijo hace un momento. El tema del gobierno cooperativo, corporativo, es fundamental. Establecer un modelo de toma de decisiones donde incluyan a terceros es fundamental. La gremiación única. Yo en el tema cooperativo encuentro a muchos representantes que tienen una voz y que a veces no mantienen una única voz. Y el tema de la clarificación de intereses. Hay cooperativas que quieren transformarse a bancos y está muy bien si lo quieren hacer, es voluntario, pero tienen que jugar en el juego de déjeme hacerlo a mí, pero no a los otros. Entonces, eso una vez más, una profundización de un mapeo de riesgos, porque si las 40 cooperativas del segmento 1 pasan a ser bancos, el sistema se desmorona. No es que queda el mercado para las otras, el sistema se desmorona. Y por ende, las ventajas del acceso
al financiamiento, a la inclusión financiera, a la bancarización con cuentas de ahorro y productos financieros se pierde en las zonas donde el Estado no ha llegado. Entonces, las cooperativas han cubierto una visión social y un enfoque social que ha estado abandonado. La Amazonía, lo decía Juan Carlos de la otra vez, hay un programa latinoamericano del BID para atender la Amazonía en temas ambientales, sociales y de desarrollo económico. ¿Qué banco va a ir a la Amazonía? Es imposible, así que por ahí vamos. Alberto, Augusto nos habla de riesgos inminentes, ¿no? Y preocupantes además. Entonces, ¿qué debería hacer finalmente nuestro país en este contexto que estamos viviendo? Bueno, la clave es el fortalecimiento del sector. Hay que fortalecer al sector cooperativo, pero hay que hacerlo bien. Forzarles a que se transformen en bancos no es la vía. La vía es mejorando los estándares regulatorios. Es un proceso permanente que debe continuar. Hay que seguir elevando el estándar regulatorio del sector cooperativo para que también el nivel de riesgo que implica un depósito en un sistema cooperativo sea equiparable a un depósito en un sistema bancario o en otro tipo de inversiones. Entonces, porque claro, hay una diferencia regulatoria importante entre las cooperativas y los bancos que va más allá de la necesidad de tener estructuras de propiedad distintas, sino que se ideó de una manera muy diferenciada, lo cual no le hace bien al sistema cooperativo tampoco. La pone en una situación de desventaja. Y por eso es que tiene que seguir fortaleciéndose ese estándar regulatorio. Los temas que hay que tratar, algunos de ustedes les puse en el análisis semanal, nosotros analizamos frecuentemente, varias veces al año, la situación del sistema cooperativo, y a algunos de ustedes les puse el análisis de junio de este año, donde están los indicadores de abril. Y ahí podemos ver los desafíos que les mencionaba, o sea, por ejemplo, el tema de rentabilidad. Una rentabilidad de todo el sistema popular y solidario en promedio 1,2%. Estamos hablando que es un promedio. Significa que hay muchas instituciones que están en el negativo, otras que están en el positivo. Y una entidad sin rentabilidad no es sostenible. Una entidad con baja rentabilidad no tiene capacidad de generar suficientes provisiones. Y entramos al otro desafío. Hay un faltante de provisiones, aunque a nivel global es relativamente pequeño, es un 0,1% de la cartera total. Ha mejorado muchísimo el nivel de cobertura, eso es fundamental, pero todavía hay faltantes. Y si damos nuevamente, este es un promedio. A nivel de instituciones individuales, no todas tienen una cobertura suficiente. Entonces, y sin utilidades no pueden generar provisiones. Entonces, esos son temas de fondo que hay que seguir trabajando. Las tasas de interés están bajando, tanto pasivas como activas, pero en el sistema cooperativo las tasas pasivas siguen siendo más altas que en el resto de sistemas. Tienen que pagar mucho más para captar un depósito. Y eso limita también su margen financiero, limita su sostenibilidad. Entonces, hay temas de fondo que tienen que seguirse trabajando y seguir mejorando. Si vemos a nivel de las operaciones, bueno, las operaciones también nos están marcando una alerta, operaciones que están cayendo en un entorno donde hay liquidez. Los depósitos suben, hay liquidez en la economía, pero las operaciones con datos abril es una caída de 1,3%. Esa caída se mantiene todavía con los datos más recientes. Y la caída, esto es a nivel promedio, pero si vemos a nivel de segmento 1, la caída es de 3,6%. Entonces, hay desafíos también por el lado del cambio en el riesgo en territorio, que las cooperativas son mucho más vulnerables porque están en zonas que pueden ser zonas marginales, zonas más afectadas a la inseguridad, por ejemplo, y hace que la demanda de crédito se vea mucho más golpeada que lo que se ve en un banco que tal vez opera en zonas urbanas mucho más seguras. Entonces, claro, hay un desafío ahí también que va muy asociado de esa política de crédito, política de riesgo, de cómo dar créditos de calidad, cómo cuidar los riesgos de un crédito de baja calidad con suficientes provisiones, y todos los temas van concatenados porque sin rentabilidad tampoco hay cómo tener esos créditos, esas provisiones adecuadas para riesgos esperados, y por supuesto que también hay que seguir fortaleciendo el patrimonio para todos los riesgos no esperados. Entonces sí hay desafíos regulatorios importantes que hay que hacerlo de manera adecuada, sin generar incertidumbre en el sistema, de manera gradual. Pasar a un estándar elevadísimo de supervisión no se logra de la noche a la mañana, es un proceso, pero hacia allá debería ir la política y el objetivo de política de fortalecer al sector cooperativo. No vía imposiciones,
y no vía decisiones que forcen o que creen incertidumbre cuando el sistema financiero, sistema cooperativo, la banca, todo el sistema financiero, el activo más importante es la confianza. Y estos saltos bruscos o estas decisiones forzadas atacan y minan la confianza. Alberto, ahí hablamos de un escenario finalmente local, ¿no? Pero si nuestro país finalmente necesita atraer inversión también, ¿cuáles deberían ser esos pasos para esa inversión en el contexto actual? Bueno, ese es un tema importantísimo. El Ecuador tiene que crecer más rápido. La economía se está recuperando, sí. La economía ha crecido bastante más de lo que se esperaba en este primer semestre. También es real. Pero mucho de eso, primero, que es un rebote, porque estamos comparando con un año pasado que la economía se contrajo. Entonces, mucho de ese 3 y pico % que nos dice el Banco Central hemos crecido el primer semestre, una parte importante es simplemente recuperamos lo que perdimos. Otra parte pequeña sí es crecimiento real, o sea, sí está por encima de lo que perdimos. Pero al final del día el país necesita crecer a tasas del 5% y por varias décadas para salir del subdesarrollo. Y la vía para hacerlo es inversión. Es la única vía, no hay otra. Inversión productiva, inversión productiva, inversión productiva. Y eso implica cambios de fondo, cambios que no se están ni siquiera analizando en el gobierno, lo cual es lamentable porque yo creo que desde el lado político estamos por primera vez en muchos años con un gobierno que es muy hábil en la política, con una capacidad de gestión política inimaginable. Puede lograr que se apruebe cualquier cosa, que se haga cualquier cosa. Aquí la clave es que sepa qué es lo que hay que hacer. Y se necesitan cambios de fondo para abrir la puerta a la inversión, eliminar barreras de entrada a la inversión privada, a la inversión productiva en amplios sectores de la economía. La misma Constitución dice que la cuarta parte de la economía es un monopolio estatal. Petróleo, electricidad, minería, telecomunicaciones, monopolio estatal. Pero la billetera del Estado es minúscula. Estar amparados en que el Estado con inversión pública va a sacar adelante esos sectores no tiene sentido, porque no tiene los recursos. La billetera siempre ha sido minúscula, siempre será minúscula. Necesitamos tener un concepto distinto, un concepto de subsidiariedad de la inversión pública, en donde el Estado diga, si el privado no lo va a hacer, lo hago yo. Y pensando siempre en los sectores más vulnerables, en donde las zonas rurales, donde hay que hacer obras de infraestructura, y no se va a querer hacer un inversionista, tal vez no le va a interesar. Pues para allá tienen que ir los recursos públicos, y no a los temas donde sí puede haber interesados privados. Entonces un cambio total de concepto para eliminar barreras de entrada a la inversión que transformaría el país y aceleraría el crecimiento económico. Vemos ahí, Santiago, algunos pendientes, pero vemos también a un gobierno, un presidente, que sí tiene muchas reuniones bilaterales con otros países. Entonces, ¿cuál es esa relación política internacional? ¿Podría convertirse de alguna manera en una fortaleza ya para impulsar la economía? ¿Se lo está haciendo? ¿No se lo está haciendo? ¿Queda simplemente en un papel, Santiago? Hay un tema bien interesante y es que todo lo que está, o buena parte de lo que estamos discutiendo ahora, el hecho que esta legislación respecto a las cooperativas no esté en vigencia todavía se debe a la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional sería una corte de bolsillo como era en la anterior corte, esto sería una ley y no habría medidas cautelares y seguramente habría pasado. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos donde tenemos que valorar por qué es necesario tener una Corte Constitucional que funcione de forma medianamente independiente y por qué en el entorno internacional, y aquí hay muchas personas que vienen de fuera, seguramente no se ve muy bien que a 9 jueces de la máxima instancia de administración de justicia constitucional coloquen sus rostros de forma pública en las calles de la ciudad para decir que ellos son los culpables de la inseguridad que tiene el país. Veo algunas caras de gente que es del exterior y que se queda un poco sorprendida. Esto no es una exageración. Entonces, si tú eres un empresario que tiene recursos y quieres venir al Ecuador y ves que el Ejecutivo hace eso y que luego hay una marcha a la Corte Constitucional que no es una marcha ciudadana, sino encabezada por el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional, y que se colocan frente a la Corte Constitucional, ponen una tanqueta de guerra y le quitan el cerco policial, yo creo que el inversor extranjero piensa 2 veces. Y si a eso agregamos el hecho de esta posibilidad de la consulta popular donde se quiere establecer un juicio político a la Corte Constitucional y el argumento
de algunos sectores es, en otros países hay juicio político a los magistrados supremos o constitucionales, y eso es cierto, en buena parte de los países existe, pero lo que no nos dicen es que en la gran mayoría de ellos pasa por un doble filtro institucional, una acusación ante la Cámara Baja y una sanción ante el Senado, y además hay mayorías calificadas, en general 2/3 del Senado para la aprobación. Acá sería con una sola Asamblea Nacional, que eventualmente va a ser de 71 diputados, y con una mayoría simple. Entonces, el entorno internacional que sí observa esto cuando se va a invertir, yo creo que sí piensa 2 veces en esos temas. Entonces, yo creo que hay un discurso interesante, una aproximación interesante del gobierno ante los organismos internacionales y también hacia los jefes de Estado y también para los sectores financieros, pero evidentemente antes de invertir la gente olfatea el ambiente político que existe en los países. Y me parece que las cifras que el gobierno presenta en el plano puramente económico no van de la mano con el ambiente político que está generando. Claro. Augusto, ya un poco para ir terminando y ir haciendo las últimas preguntas y también mencionarles a nuestro público que vamos a tener la oportunidad de hacerles algunas preguntas a nuestros panelistas, ya mirando hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo considera que debe manejar el sistema financiero popular y solidario su planificación? ¿Qué escenario se visualiza finalmente en torno a esta normativa que todavía no está aprobada? Bueno, tenemos 2 ejemplos específicos en Brasil y Colombia donde la banca digital ha ganado mucho mercado, el sistema de pagos digitales y las fintech. Creo que al sistema popular financiero popular y solidario le corresponde incluir nuevas tecnologías en su modelo de gestión, un modelo de transformación digital importante para retirar la documentación física, porque cuando atendemos a comunidades lejanas, la conectividad es una fuente importante de este acceso y permite inclusión financiera. Y el otro es la inteligencia artificial. El margen que comentaba Alberto también se da porque los gastos operativos de las entidades son extremadamente altos porque los procesos siguen siendo tradicionales y necesitamos migrar a una evaluación de crédito mucho más alineada con el perfil y no solo con el buró, y a una estrategia basada en inclusión con, a mi juicio, mujeres y cabezas de familia. Entonces, por ahí debemos hacerlo. Pero un tema adicional, las cooperativas que quieran cambiar a ser bancos van a encontrarse con una regulación distinta, una regulación mucho más exigente que les puede poner en riesgo inclusive de desaparecer si no se acoplan en el momento adecuado. Así que deben pensarlo si quieren ir a ese modelo. Para Financop, yo creo que Financop es el eje central estratégico de las cooperativas. Ha permitido tener acceso a muchas tecnologías, a muchos recursos. Hoy mismo con el BID es una de las entidades con mejor calificación junto con Jardín Azuayo en el due diligence que se hizo con el BID Invest. Así que tiene una gran entidad de prestigio, pero tiene ese reto de ser el padre de familia de las otras cooperativas de casi 150 que tienen que mejorar su modelo de gestión. Augusto, gracias Augusto. Y Alberto, justamente para este panorama ya 2026 realmente, porque ya prácticamente 2025 se nos fue, ¿qué le dirías tú a todas estas cooperativas finalmente que forman parte de este sistema financiero? Bueno, tienen que seguir en el proceso de fortalecimiento. La clave, recuperar rentabilidad. Ese creo que tiene un objetivo muy claro de las cooperativas. Y para eso viene todo el tema de procesos, mejorar procesos, tecnificar procesos, reducir costos de operación. También hay un tema del costo de captar dinero, tener esas tasas pasivas tan elevadas, tener que pagar tanto, reduce los márgenes financieros. Entonces el punto de partida ya es muy reducido. Y a eso se suma los costos en aquellas que hacen en microcrédito. Eso implica una operación costosa. Entonces, hay que seguir ese fortalecimiento. Y el fortalecimiento nace también de esa buena gobernanza, donde los objetivos se alineen correctamente. Tener cuidado con las visiones cortoplacistas. El máximo beneficio para los socios.
Error, por ahí no va. Ese no puede ser. Máximo beneficio para los socios tiene que ser en el tiempo. Tiene que ser enfocado en el largo plazo. Tiene que ser, porque ese es el beneficio que se debe buscar. El máximo beneficio en el corto plazo puede ser, como digo, te cobro la tasa más baja del mercado y te pago la más alta del mercado y tengo pérdidas a la vuelta de la esquina. Entonces no estoy dando ningún máximo beneficio, estoy dándole la máxima pérdida a la vuelta de la esquina. Entonces sí se necesita esos incentivos que se logran y esa alineación de incentivos, sobre todo esa visión largoplacista, que es la que hay que tener en todo, no solo en las cooperativas, de todo en la vida y en el gobierno. Ojalá que los gobiernos tuvieran eso. Parte de los problemas del Ecuador es del cortoplacismo. Todo lo vemos como cómo maximizo el beneficio ahora. Y así le vuelven insostenible a la seguridad social, a todo. Todas las instituciones que con esa visión terminan mal. Entonces el desafío es garantizar que existan estos buenos mecanismos de gobernanza donde se alineen bien los incentivos y de esa manera se garantice esa sostenibilidad del sistema. O sea, hay que seguir trabajando en ese fortalecimiento, no ha concluido, hay que fortalecer en cuanto a sus reservas, a sus provisiones, el capital, hay que seguir elevando el capital, el patrimonio técnico. Hay que adaptarse también al cambio que está viviendo el país relacionado con la inseguridad. Eso implica una nueva política crediticia, una política de riesgos, totalmente distinta, porque lo que hace 2 años era totalmente viable. Hace 2 años el problema era por actividad. Por ejemplo, en la pandemia era mucho riesgo una discoteca porque implica mucha gente junta. Entonces, las discotecas en cualquier lugar del mundo, del país, eran alto riesgo crediticio. Pero ahora ya el problema no es solamente de actividad, ahora es un riesgo geográfico. Entonces, una tienda de barrio que era una actividad perfectamente viable hace 2 años, ahora puede ser absolutamente inviable si está ubicada en el lugar equivocado. Entonces, hay todo este proceso de adaptación, flexibilidad, a ajustar las políticas internas para leer bien lo que está pasando y tomar buenas decisiones para garantizar ese objetivo largoplacista, una visión de largo plazo de sostenibilidad. Que eso es lo que al final del día va a garantizar el máximo beneficio a los socios de la cooperativa, más inclusión, más acceso, etcétera. Todo se logra, pero el punto de partida es partir de la sostenibilidad. Después viene todo lo demás. Santiago, y para finalizar, quisiera a ti preguntarte, Juan Carlos de la Hoz, representante del BID, mencionaba, ¿no? El objetivo finalmente de las financieras, de las cooperativas, perdón, reducción de la pobreza, trabajar en la desigualdad. Entonces, justamente con este panorama y esta problemática que tiene nuestro país, que es la delincuencia, ¿cómo crees que el sistema financiero debe, sobre todo social, debe tratar de seguir defendiéndose? Bueno, yo creo que es un tema nuevamente de riesgo, como había dicho Alberto. Es el tema de qué nivel de aversión al riesgo se va a tener de cara al próximo año, por ejemplo. Había planteado al menos 2 elementos claves. Hay una posibilidad cierta de una elección legislativa en el próximo año y eso, ustedes saben, genera cambios, genera modificaciones, genera muchas incertidumbres. Al final del año tendremos ya la convocatoria a una nueva elección, la seccional del 2027. Entonces miren que hay 2 procesos que se van a dar eventualmente el próximo año, dejando de lado la consulta popular adicionalmente. Y todo esto atravesado por el tema de la inseguridad, que es un problema realmente serio y que se ve sobre todo en las ciudades más pequeñas del país. Analizar el tema de la inseguridad desde Quito, Guayaquil, desde las ciudades grandes, incluso desde Manta, me parece que es invisibilizar las cuestiones realmente profundas y serias que implica la vinculación de recursos ilícitos con la vida política en las ciudades más pequeñas, sobre todo en sectores más vulnerables en términos de inseguridad. Y el elemento adicional que tiene que ver con lo social, que yo creo que ese es el gran reto del gobierno, no sé cuál sea su agenda, y es que el descontento social por desprovisión de recursos básicos, la salud, por ejemplo, ahora es innegable una crisis enorme que existe en la salud pública, puede eventualmente, y esto es parte de la incertidumbre, en algún momento generar algún tipo de modificación respecto a la tranquilidad que ahora tiene el gobierno. Que eso se dé por una movilización ciudadana por sí mismo, eso nunca ha pasado en el país. Las movilizaciones ciudadanas son la cara visible de una fuerza política que está empujando desde atrás, que ahora mismo, en principio, eso no estaría
tan presente, pero eso podría cambiar en el corto plazo y esos cambios en lo político y en lo social indudablemente tienen una repercusión en la forma como manejar el riesgo en el campo financiero y más en el campo cooperativo, que es un sector mucho más sensible. Así es. Agradecerle a Santiago Basabe, politólogo, a Alberto Acosta Borneo, economista, analista financiero, y también a Augusto Garzón de Ikigai Governance, consultor en gestión y sostenibilidad, por este panel, y queremos abrir un tiempo para algunas preguntas. No nos podemos alargar por agenda, pero sí quisiéramos escucharlos también a ustedes y resolver alguna duda o inquietud con nuestros panelistas. No sé si hay preguntas. O todo está claro o no se entendió nada. O todo está claro o no se entendió nada, no creo que sea lo segundo. Más que una pregunta, yo estoy en un desacuerdo. Cuando decía el panelista que el momento que algunas cooperativas vayan a pasar al control de la superintendencia de bancos van a tener algún inconveniente. Y eso no es verdad, porque algunas de las cooperativas ya estuvimos en el control de la superintendencia de bancos y no hemos tenido ningún problema. En la otra situación que, bueno, quiero decirles, yo soy el gerente de la cooperativa La Pequeña Empresa de Pastaza de la Amazonía ecuatoriana, bien lejitos de aquí, y miro las cosas con una nueva perspectiva. El sistema cooperativo desafortunadamente ha dejado de lado los principios cooperativos, porque mucha gente cree que los principios cooperativos son etéreos, y no es la verdad. Los principios cooperativos en su aplicación real tienen un impacto de carácter económico, y desafortunadamente eso no se entiende todavía. Yo tengo 38 años en el sistema cooperativo, medianamente conozco el sistema cooperativo y algunos sistemas de otros países. El problema que tenemos acá nosotros es que, como les decía, que los principios cooperativos no se están cumpliendo y no se están ejerciendo. Le pongo un ejemplo. ¿Para qué sirve los valores cooperativos como la integración? La gente cree que la integración simplemente es etérea y no es verdad. La integración permite con economías de escala. Y en términos de economía de escala nosotros podemos bajar los costos. El otro tema que es la integración es para ponernos de acuerdo en las tasas activas y pasivas, que tampoco lo hacemos, ¿no? Entonces yo creo, y vengo diciendo por lo menos 20 años atrás, que hay que volver a los principios cooperativos. Y a mí no me preocupa, por ejemplo, la competencia de la banca, porque nosotros tenemos un segmento y tenemos definidas cuáles son nuestras acciones y nuestras actividades. En la Amazonía yo no tengo competencia, ni la banca, ni mucho menos. Y perdone que voy a dar una cuña comercial. En la Amazonía ecuatoriana, nuestra cooperativa, CACPE Pastaza, es 5 veces lo que es la agencia del Banco del Pichincha. Pero tengo que compararme porque es el mercado que tiene el Banco del Pichincha en la Amazonía ecuatoriana. Entonces yo creo que también se deja de lado algunas cosas que, perdónenme que les diga, ustedes no conocen. Y voy a decir 2. Una, la ley de cooperativas de hace 35 años atrás no permitía que un socio sea socio de 2 cooperativas. ¿Sí? También nosotros hemos dejado de lado la regionalización de las cooperativas. Entonces, soslayando esas 2 situaciones, resulta que hay cooperativas, cualquier cantidad, en un mercado financiero que no abastece, o sea, no hay cama para tanta gente. Y esa situación, hay algo más. Tenemos una central de riesgo que tiene 45 días de retraso. ¿Qué quiere decir? Que hoy hago un crédito y ese crédito se reporta después de 45 días. Y la gente que es deshonesta tiene 45 días para hacer crédito en todo lado. Entonces es un asunto de carácter legal también. Entonces yo más bien aprovecho esta oportunidad para que los cooperativistas nos sentemos a conversar y realmente a retomar nuestros principios que nos permiten ser competitivos, porque las cooperativas tenemos ventajas competitivas. Lo que pasa es que no lo sabemos aprovechar. Eso nomás, muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Es una perspectiva finalmente diferente. Entonces, Alberto, si quieres ahí acotar algo. A ver,
Las cooperativas estuvieron supervisadas por la superintendencia, sí, definitivamente. Los segmentos más grandes estuvieron, así que no es un tema de supervisión realmente. O sea, de hecho, en el fondo yo creo que debería haber una sola superintendencia, no esta división de superintendencias de economía popular y solidaria y de bancos, no, una sola superintendencia y se acabó. Así debería ser. El problema de lo que estamos hablando ahora no era la discusión de quién les supervisa, ese no es el problema es que quieren que se cambien a sociedades anónimas. Y ese cambio sí involucra unos desafíos más grandes. Y eso es lo que cuestiono y lo que explicaba. Porque eso de ahí no es tan fácil como decir, me cambié el membrete y ahora soy sociedad anónima, pero sigo con todos los principios de cooperativos. No, como sociedad anónima ya no tengo principios cooperativos. Respondo al capital, al accionista mayoritario que quiere rentabilidad. Entonces es distinto. Y está muy bien, no tiene nada de malo, está muy bien. Igual que está muy bien ser cooperativos. Pero cada uno escoge libremente si quiere ir por el lado cooperativo o no ir por el otro. Y ese es mi cuestionamiento sobre todo este cambio forzado, que no me parece que es el adecuado, que abran la puerta y digan el que quiere que se transforme, pero por supuesto así debería ser. Y no sería la primera cooperativa que se transforme en bancos, que ya ha sucedido. Pero el problema es que se quiera forzar. Gracias, Alberto. ¿Alguna otra pregunta? Acá tenemos otra, sí. Por favor, si nos dice su nombre y también la entidad a la que representa. Gracias, buenos días. Soy Jimena Aguirre de Mutualista Pichincha. Muchas gracias por la conferencia. Creo que hay otro desafío que no se ha mencionado y es la normativa a la cual estamos sujetos. Muy bien dicho, claro, ¿cómo puede ser rentable en el sector popular y solidario atendiendo a la gente más vulnerable, a la que está más lejos? Te cuesta mucho más operativamente llegar a ese tipo de personas. Y Augusto dijo, bueno, con inteligencia artificial, automatizando los procesos, es la respuesta correcta. Pero tal vez esa respuesta no se ajusta a la normativa actual, que te pide todavía papel, que te pide evidenciar para calificar un sujeto de crédito, te dice, no, imprima el papel donde demuestre que le ha revisado el buró de crédito, donde no te reconoce la validez de los modelos de análisis de crédito automatizados, por ejemplo. ¿Tienen algo al respecto de cómo podemos también influir en la modernización de la normativa que rige al sector, tanto a la EPS como también al financiero privado? O sea, ahí tenemos muchos retos también. Gracias. Un desafío, Augusto. Gracias, Jimena. Yo creo que hay muchos espacios en la legislación para dar estos pasos. Y pongo uno que es muy simple. La firma conjunta de un matrimonio para contratar un crédito. Esto es un requisito regulatorio, pero la ley contempla que uno de los cónyuges puede firmar el documento y comprometer su parte de la sociedad conyugal en ese proceso. Es decir, la inflexibilidad en la interpretación de la norma también es un sesgo que podemos tener en el tema, y yo creo que hay que presionar, y aquí está el regulador que ha vivido todas las situaciones porque también estuvo en la CFN, presionar para que se hagan nuevos temas. Les pongo un dato. El Ecuador tiene casi 18 millones de personas, pero tiene más de 21 millones de terminales celulares en circulación. Así que la conectividad se da a través de ese proceso y de billetera digital, inteligencia artificial, las fintech y un modelo de concesión de crédito que no solo apunte al buró, sino al comportamiento del cliente. Así que yo creo que es un buen momento. Hoy vamos a tener un foro de inteligencia artificial más adelante para incorporar estos temas y pedirle al regulador que dentro de su ámbito abra la flexibilidad para que estas cosas pasen. El papel ya no existe, es una locura que exista el papel, y hay entidades en Ecuador que hacen todo digital, a pesar de que la norma dice lo contrario. Entonces sí se puede hacer. Muchas gracias. Otra pregunta acá. Yo creo que ya esa es la final porque tenemos que dar paso a nuestro break. Muchas gracias a los señores panelistas, realmente su conducción también me parece que se abre luces muy importantes para el sistema cooperativo. Les habla Hugo Alemán de la cooperativa Magisterio de Pichincha y quiero, digamos, coincidir en muchos aspectos. En el hecho, por ejemplo, de que los antecedentes jurídicos que han expuesto y que es de dominio público sobre la inconstitucionalidad de la disposición 11ª de esa malhadada
ley orgánica que está ya, digamos, en la Corte Constitucional. Estamos viendo de que ha habido un descontento generalizado y por lo que el día 27 va a haber ya la audiencia, una audiencia y le han hecho de carácter virtual. Esa situación también ya como que tienen un blindaje, no quieren que estén, digamos, los ciudadanos, no quieren que estemos los cooperativistas. Entonces, yo lo que pienso es que si la inquietud sería, ¿estarían de acuerdo en respaldar a la Corte Constitucional? Gracias. Asumo que es a mí la pregunta. Yo tenía la misma preocupación sobre la audiencia virtual y consulté con gente de la Corte y me dicen que desde la pandemia todas son virtuales. O sea, no así, porque yo también tenía esa suspicacia que pero parece que son todas en el plano virtual. Y ya pensando en la cuestión más general, a partir de las respuestas y de las preguntas, hay una cuestión con la cual debemos trabajar en todos los sectores, incluido el cooperativismo, y esto puede parecer un sacrilegio, pero es descripción de la realidad. Y es que en el Ecuador la Constitución y las leyes son solamente referenciales. O sea, es así, son referencias. No es que tienes que necesariamente enmarcarte por ahí. Puedes tomarla como cierto criterio para tus actividades, en lo público y en lo privado. Y eso que puede parecer una broma es real. Es real. Y me parece que eso ha generado también en todos los sectores la capacidad para seguir trabajando en función de esos niveles enormes de riesgo que tenemos, que es que la Constitución sea puramente referencial. Y ahí en ese sentido me parece que el sector del cooperativismo ha hecho un trabajo enorme, porque evidentemente en una correlación de fuerzas en lo económico y en lo financiero parten con cierta desventaja y por otro lado con estas bondades que bien fueron señaladas acá. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Por favor, les pido para ellos un fuerte aplauso. Vamos a tener un break de 15 minutos. Solamente vamos a hacer una foto oficial con nuestros panelistas y muchísimas gracias por atender este panel. Vamos a continuar con los otros luego de 15 a 20 minutos máximo. Bueno, y creo que ya todos estamos listos. Nuevamente, muchísimas